Lógica proposicional. Hoy vamos a hablar sobre qué es la tautología, la contingencia y cómo se construye una tabla de verdad. Se determina tautología cuando todas las proposiciones son verdaderas, como se ve en el ejemplo. A gran escala podemos ver que sea cual sea la combinación, esta siempre será verdadera. Al contrario de contracción, donde todos los valores serán negativos, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla, donde el resultado siempre será falso. Mientras que en contingencia encontraremos ambos valores, falsos y verdaderos, puesto que la fórmula así nos lo indica, dándonos un claro diferenciador, donde si B aparece antes que F el resultado será verdadero, pero si F está antes que B el valor será falso. Construcción de tablas de verdad. Para poder hacer una tabla de verdad debemos determinar primero el valor de la proposición compuesta y los valores de certeza que tienen las proposiciones simples que la componen. Para empezar, debemos de tomar la tabla como guía, donde vemos que la única manera de obtener un valor falso es si F empieza antes que B. Así es como obtendremos nuestro resultado, donde B y F es igual a verdadero, B y V son igual a verdadero, es decir, el resultado en ambas será verdadero. ¿Cómo construir tablas de verdad? Según el número de proposiciones simples que existan en la conjunción, que es n, es el número de posibilidades para una tabla de verdad, es decir, 2 a la n, y nos dirá cuántas filas se van a llenar. Por ejemplo, o P no es cierto que Q o Q, que sería 1P, 2Q, 3Q, en total 3 proposiciones simples. Entonces es 2 a la n, que n es 3, 2 a la 3 es 8 y se van a llenar 8 filas. Pasos a seguir. En la primera columna se agregan los valores de P, que es verdadero, falso, verdadero, falso. Luego se agregan los valores de Q, que es verdadero, falso, falso, verdadero. Luego se agregan los valores de la oración final, es decir, las proposiciones con sus conectivos lógicos, que en este caso es verdadero, falso, verdadero, falso. Con el valor final en la oración completa podemos tener una conclusión del tipo de oración con la que estamos trabajando. Por ejemplo, tipo de oración de negación, conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte, condicional y bicondicional. Bueno, a continuación presentaremos un ejemplo para manejar algunos de los temas que vimos durante la presentación. Primero tenemos que si la proposición que se muestra en pantalla es falsa, debemos hallar el valor de verdad de la siguiente proposición. Pero ¿cómo encontraremos la solución? Primero debemos analizar cuál es el operador de mayor jerarquía, que en este caso será el que se encuentre fuera de los paréntesis, o sea, el disyuntor. Según nuestras tablas de verdad, sabemos que en la disyunción es falso solo si ambas proposiciones lo son, por lo cual estos sí serán falsos. Después podemos observar que tenemos un condicional aquí. Sabemos igualmente, de acuerdo a nuestras tablas de verdad, que en el condicional el primero debe ser verdadero y el segundo falso para que la proposición sea falsa. Entonces, P sería verdadero y Q sería falso. Entonces, si la negación de P es verdad, P debe ser falsa, y si Q es falsa, entonces es verdad, como demuestra la imagen de aquí. El siguiente paso en la operación sería evaluar la fórmula planteada. Ahora sabemos que Q es verdad, P es falsa y R. Construcción de las tablas de verdad. Ejemplo número 3.
En el ejemplo número 3 nos pide que construyamos la tabla de verdad para la siguiente proposición, en la cual encontraremos tres proposiciones simples, que es la P, la Q y la R. Como primer paso tenemos que recordar la fórmula para las proposiciones, que sería 2 elevado al número de proposiciones que tengamos. En este caso son 3, quedaría 2 elevado al cubo, lo cual da... ¿Cómo construir tablas de verdad? Según el número de proposiciones simples que existan en la conjunción, que es n, es el número de posibilidades para una tabla de verdad, es decir, 2 a la n, y nos dirá cuántas filas se van a llenar. Por ejemplo, o P no es cierto que Q o Q, que sería 1P, 2Q, 3Q, en total 3 proposiciones simples. Entonces es 2 a la n, que n es 3, 2 a la 3 es 8 y se van a llenar 8 filas. Pasos a seguir. En la primera columna se agregan los valores de P, que es verdadero, falso, falso. Luego se agregan los valores de Q, que es verdadero, falso, falso. Una vez que hayas completado la tabla de verdad con la tabla de disyunción, podrás ver que ya has tenido la mayoría de la tabla resuelta. Ahora, para la última parte de la tabla, tienes que tomar en cuenta la disyunción R o P y la negación de Q o P. Haciendo esta tabla, nos daría como resultado que verdadero y verdadero queda como verdadero, mientras que las demás como verdadero falso, falso verdadero y falso falso quedaría como falso. De esa forma, terminaríamos con la parte de la tabla de verdad, por lo cual podríamos decir que esta proposición es una contingencia. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos que si se conoce que la primera proposición dada es falsa, tenemos que determinar el valor de la segunda proposición. Bueno, la solución es que primero tenemos que analizar la condición, así como el operador de mayor jerarquía. Y siempre dice que está fuera de los paréntesis, en este caso pues es la flecha. Posteriormente, con ayuda de la tabla del condicional, podremos saber los valores. Y eso nos dice que si la condición es falsa, pues el primer condicional debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. De este modo podemos saber entonces que la primera proposición, que es la de Q y R negativa, es verdadera y la de P es falsa. Bueno, ahora nos enfocaremos en la primera proposición, que es la de Q y R negativa. Y siendo esta conjunción, pues analizaremos la tabla que corresponde. Esta nos dice que si es verdadera, la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda también. Entonces podemos decir que la Q pues es verdadera y la R, que es negativa, también es verdadera. Siendo esto que si es negativa es verdadera y si es R pues positiva es falsa. Después de conocer los valores de cada variable, se analiza la fórmula planteada, reemplazando las proposiciones con sus valores. Entonces tenemos que si la R es negativa, pues es verdadero. En este caso se cambia en la segunda proposición porque nos da una P que es negativa. Entonces si la P sin el símbolo es falsa, pues con el símbolo será verdadera. En la segunda proposición tenemos lo mismo, que la P pues se conserva como falsa y también en el caso de la R pues se conserva como verdadera. Ya con el reemplazo de la fórmula planteada utilizaremos la tabla de la disyunción para la primera proposición y la de la conjunción para conocer los valores de la segunda proposición. Eso nos dice que si la primera parte de la proposición es verdadera y la segunda también, pues entonces nos va a dar verdadero. Y la segunda, que es la de la conjunción, nos dice que si es falso y la segunda es verdadera, pues nos va a dar un valor falso. Finalmente, analizaremos la condición final con ayuda de la tabla de condicional. Esta nos dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, entonces tendremos un valor de falso. Como conclusión, sabremos que la proposición que nos pidieron evaluar era falsa.